Existen diferentes formas para elegir. Pero aquí solo tu voz cuenta. Radio Fórmula Morelos 106.9 te da el poder de elegir. Esto es Fórmula Tu Elección. Bien, ya estamos en Fórmula Tu Elección y vamos con, desde luego, toda la información político-electoral que tenemos disponible rumbo a los comicios de 2021. Iniciamos con esta información porque el presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI señaló que con la actual administración ha caído la economía y no hay inversión ni desarrollo, a propósito del mensaje que envió el presidente de la República en su segundo año de ejercicio en el poder. Ahí la voz de la oposición. Tienes los pormenores, Tonatiuh Olea, escuchamos con atención. Así es, Lili. El líder priista manifestó su preocupación por las iniciativas del gobierno federal que pudieran afectar a los micro y medianos empresarios, golpear al sector productivo y hacer perder 5 millones de empleos el próximo año. En ese sentido, Alejandro Moreno señaló que existe un gobierno reprobado en su gabinete y que no ha tenido la capacidad para resolver los grandes temas del país, como muestra los más de 7.500 feminicidios y los más de 2.600 secuestros en lo que va de esta administración. Así lo consideró el presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional. El líder priista advirtió que en el año 2020, de acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Coneval por sus siglas, se van a incorporar más de 10 millones de pobres en México, además de que ha caído la economía y no hay inversión. Pero escuchemos al presidente del PRI a nivel nacional, Alejandro Moreno. Un gabinete reprobado, un gobierno que no ha tenido capacidad para resolver los grandes temas del país, más de 7.500 feminicidios, más de 2.600 secuestros en lo que va de esta administración. Se pretende apoyar a los pobres y en el 2020, según el Coneval, se van a incorporar más de 10 millones de pobres. Ha caído la economía, no hay inversión, no hay desarrollo. Creo que lo que se necesita construir son resultados y respuestas. Hay muy buenas intenciones, pero hay pocos resultados. Lo que queremos hoy es generar turismo, generar inversión, que haya salud. Tenemos más de 100,000 muertos por la pandemia. Lili, auditorio, Alejandro Moreno finalizó diciendo que ante la falta de resultados es necesario que el gobierno federal realice propuestas claras. La información, Lili. Gracias, Tonatiuh Olea, por el reporte y seguimos hablando desde luego de temas electorales a nivel federal, porque el Instituto Nacional Electoral, a través de su página, da los pasos que debe de seguir un connacional que desee participar en la elección de diputados federales de 2021. Ojo, vale la pena recalcar que no solo se trata de elección intermedia, donde los morelenses votaremos para renovar a nuestros representantes en el Congreso del Estado y también a los presidentes municipales. También habremos de elegir a nuestros representantes en el Congreso Federal. Y a propósito del voto desde el extranjero, primero, lo que se necesita, de acuerdo con la página del Instituto Nacional Electoral, es solicitar la credencial desde el extranjero. Y bueno, se pide que primero se preparen los documentos requeridos, porque en la cita tendrán que entregar 3 documentos de identificación. Un documento que acredite la nacionalidad mexicana, identificación con fotografía y un comprobante de domicilio. Después de tener a la mano estos documentos, se pide a los connacionales hacer una cita, llamando sin costo desde Estados Unidos y Canadá al 1-877-MEXITEL, es el 639-4835, o a través del sistema en línea mexitel.sre.gov.mx y acudir al consulado más cercano. Durante la cita se pide revisar que todos los datos sean correctos y se firme la solicitud.
Además, les deben entregar un comprobante con un número de folio. Es importante que ese folio lo conserven y con el cual podrán verificar el estatus de su trámite. Y hay un sistema de consulta, desde luego, para verificar que el trámite está en proceso. Posteriormente, el INE pide confirmar la recepción. Una vez que el trámite sea validado, dice que se enviará una respuesta por mensajería y, desde luego, irá la credencial hasta el domicilio de los connacionales. Deberán confirmar que han recibido la credencial y al hacerlo será válida para que puedan votar e identificarse. Después de 3 intentos de entrega en el domicilio de residencia o algún domicilio alterno, la credencial estará disponible durante 30 días en la oficina que determine la empresa de mensajería a través del servicio Ocurre, apartado postal OPO Box. Si no lo recogen en ese plazo, se regresa a México y deberán llamar al INETEL desde Estados Unidos sin costo. El número es 1-866-986-8306 o desde otros países por cobrar al más 52 55 54 81 98 97 o acceder al sistema de consulta y solicitar que sea enviada nuevamente. Si hubo problemas con el trámite de credencialización y tienes que hacer un subsane, se pide descargar el formato especial y enviarlo lleno junto con la documentación que fue solicitada al correo credencialización.extranjero@ine.mx. Y bueno, se recuerda que ya no es necesario viajar a México para tramitar la credencial. El INE, a través de la red de consulados y embajadas de la Secretaría de Relaciones Exteriores, permite a los connacionales, a los mexicanos que radican en el extranjero, solicitarla desde el país donde residen y solo el único requisito que se pide es contar con 18 años cumplidos. Así es que la recomendación definitivamente es entrar a la página del INE, solo tienen que teclear INE.mx y buscar voto desde el extranjero. Ahí viene paso a paso los requisitos que deben cumplirse, que por cierto son muy sencillos, que inician con tener 3 documentos básicos, después hacer una cita en alguno de los consulados o el más cercano. Y bueno, vale la pena repetir que el sistema en línea para estas citas es mexitel.sre.gov.mx y por supuesto hay un número sin costo para llamadas desde Estados Unidos y Canadá, que es el 1-877-MEXITEL, es decir, 1-877-639-4835. Y la tarea que corresponde, por supuesto, a nuestros connacionales que radican en otro país es analizar su derecho que tienen de participar, porque es un derecho político, y por supuesto seguir los pasos que indica la página del Instituto Nacional Electoral. Insisto, es una página muy amigable y los requisitos son muy sencillos. Vamos a la pausa, volvemos con más de Fórmula Tu Elección. Regresamos en un momento. Fórmula Tu Elección. Ya regresamos. Fórmula Tu Elección. Qué bueno que continúa con nosotros. Seguimos justamente en Fórmula Tu Elección y vamos a hablar ahora de esta figura que reconoce el Instituto Nacional Electoral, que son las candidaturas independientes. Y bueno, está disponible la convocatoria también en la página oficial del INE. Ahí la pueden consultar. Se emite esta convocatoria por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral a la ciudadanía interesada en postularse como candidata o candidato independiente a una diputación federal por el principio de mayoría relativa para este proceso electoral 2020-2021. Vale la pena enfatizar que desde el 30 de octubre
y hasta el 1 de diciembre se tiene que hacer el registro ante la vocalía ejecutiva de la Junta Distrital que corresponda. Y bueno, deberá emitirse el 2 de diciembre por todas las personas que hayan cumplido los requisitos establecidos en la convocatoria una constancia de aspirante. Todavía no son considerados como candidatos, sino únicamente aspirantes a ser candidatos independientes. Vale la pena comentar que, insisto, el Instituto Nacional Electoral es muy puntual con las fechas y bueno, si al 2 de diciembre, que es este martes, no hay una constancia, definitivamente pues ya se perdió la oportunidad, desde luego, para ser candidatos. Pero vale la pena también comentar lo que marca el Consejo General del Instituto Nacional Electoral con respecto a esta convocatoria. Bueno, se establece que el domingo 6 de junio de 2021 va a llevarse al cabo la jornada electoral para renovar la Cámara de Diputados del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Por ello, las ciudadanas y ciudadanos que deseen postularse de manera independiente para el presente proceso electoral podrán contender por el cargo de diputada o diputado al Congreso de la Unión por el principio de mayoría relativa. Para efectos de lo señalado, las ciudadanas y los ciudadanos deberán reunir requisitos de elegibilidad establecidos en el artículo 55 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los establecidos en el artículo 10 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Las ciudadanas y ciudadanos que pretendan postularse como candidata o candidato independiente al cargo señalado deberán hacerlo del conocimiento del instituto, ya le comentaba, a partir del 30 de octubre y hasta esta semana que concluyó este lunes 1 de diciembre ante la vocalía ejecutiva, martes 1 de diciembre de 2020, ante la vocalía ejecutiva de la Junta Distrital que corresponde. Y bueno, con respecto a los requisitos, primero, la manifestación de intención respectiva deberá dirigirse a la vocalía ejecutiva de la Junta Distrital que corresponda y presentarse por escrito, en original con firma autógrafa de la persona interesada en las oficinas de la Junta Distrital, en el formato señalado como anexo 1.2 del Reglamento de Elecciones, disponible en la página electrónica del Instituto Nacional Electoral en el apartado relativo a candidaturas independientes. Incluso viene un link del INE que habla de las candidaturas independientes para este registro. Precisar que resulta indispensable contar una cuenta de correo electrónico y proporcionarla, así como un tipo de cuenta de usuario para autenticarse a través de Google o Facebook, toda vez que dicho correo será fundamental para el acceso a la ampliación informática que deberá utilizarse para recabar el apoyo de la ciudadanía. Ojo, importantísimo, y vamos a platicar la siguiente semana o al fin de esta semana con autoridades del INE para ver cuántos candidatos ciudadanos quedaron inscritos y cumplen con estos requisitos. Y bueno, otro de los requisitos, la manifestación de intención que se refiere debe estar acompañada de la siguiente documentación. Debieron entregar copia certificada de acta constitutiva de una asociación civil integrada, al menos por la o el aspirante, su representante legal y la o el encargado de la administración de los recursos de la candidatura independiente. El acta deberá contener sus estatus, los cuales deberán apegarse al modelo único establecido en el anexo 11.1 de Reglamento de Elecciones. También se pidió copia simple de cualquier documento emitido por el Servicio de Administración Tributaria en el que conste el Registro Federal de Contribuyentes de la Asociación Civil. Se pide copia simple del contrato de cuenta bancaria abierta a nombre de la Asociación Civil, en la cual se recibirá el financiamiento privado y en su caso público por gastos de campaña. También copia simple elegible del anverso y reverso de la credencial
para votar de la persona interesada en postularse a una candidatura independiente, de la persona que funja como representante legal y de la persona encargada de la administración de los recursos. Además, una carta firmada por la o el aspirante en la que acepta notificaciones vía correo electrónico, sobre todo a lo relacionado con el procedimiento de selección de la candidatura independiente. Un escrito bajo protesta de decir verdad, de no haber sido condenado o condenada por delito de violencia política contra las mujeres en razón de género. El emblema que distinga durante la etapa para recabar el apoyo de la ciudadanía, mismo que deberá contar con características que se indican en la cláusula 9, inciso I, de la presente convocatoria. Adicionalmente, dentro del mismo plazo señalado, la persona interesada deberá registrarse ante el SNR, para lo cual deberá ingresar la siguiente dirección electrónica en la que se deberán capturar información y cargar los documentos digitalizados que se les requieran. Es https://candidatos.ine.mx/SNR federal, /app, /módulos, /registro cuenta aspirantes. El registro en el SNR no exime a la persona interesada de la presentación de la manifestación de intención y sus anexos en las oficinas de la Junta Distrital que corresponda. De resultar procedente la manifestación de intención, se expedirá constancia de la persona interesada. A partir de la expedición de esta constancia, la persona adquiere la calidad de aspirante a candidato independiente. Las constancias de aspirantes deberán emitirse para todas las personas que hayan cumplido con los requisitos hasta el 2 de diciembre de 2020, hasta esta fecha de miércoles. Además, deberán enviarse a las personas interesadas por correo electrónico y posteriormente entregarse en el domicilio señalado por estas para oír y recibir notificaciones. Lo anterior, salvo que la manifestación de intención se presente el último día y de ella derive algún requerimiento, en cuyo caso la constancia de aspirante deberá emitirse a más tardar el 5 de diciembre de 2020. Pues ahí estos requisitos que debieron cumplir los candidatos independientes. Ya le decía, daremos de plazo esta semana. La próxima semana hablaremos con autoridades del INE para saber finalmente cuántos aspirantes a candidatos independientes por diputaciones federales quedaron registrados en Morelos. Bien, y es así como llegamos al final de Fórmula Tu Elección.